vamos a hablar un poco de conectar eso que vimos esta mañana y todo lo que se ha hablado durante el día. Voy a hacer una pequeña introducción. La construcción de un hospital es un proceso complejo y crítico que, si bien no constituye el núcleo de negocio de la salud, es un habilitador fundamental para su operación eficiente y efectiva. La infraestructura física de un hospital debe ser diseñada y construida con precisión, no solo para cumplir con los estándares de atención médica, sino también para garantizar la comodidad, seguridad de los pacientes y el personal médico. En este contexto, la implementación BIM se convierte en un recurso invaluable e importante. Aquí va la primera pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos que un equipo de proyectos enfrenta al implementar BIM en el diseño y construcción de un hospital, y cuáles estrategias pueden adaptarse para superar estos desafíos y aprovechar al máximo los beneficios de esta metodología? Bueno, hola a todos. Yo creo que uno de los principales desafíos que tenemos en el sector salud y que no está acostumbrado el sector como tal es el tema de inversión inicial en la implementación y el desarrollo BIM. Es decir, convencer al cuerpo directivo en la implementación y en la inversión inicial, que no es una inversión menor, es uno de los grandes retos. En ese orden de ideas, nosotros migramos desde la Fundación Santa Fe a trabajar en 2D, a trabajar en una metodología BIM. Metodología BIM no quiere decir solamente en 3D, sino una serie de parámetros y especificaciones donde empieza uno a jugar un papel importante en la metodología para que el proyecto de alguna manera se vea reflejado de acuerdo a lo que se planeó. Eso explicárselo en términos coloquiales o en términos sencillos al cuerpo médico no es fácil, es un reto muy grande en el desarrollo y de la implementación. Yo creo que convencer a la parte directiva fue uno de los grandes retos y fue una presentación específica de inmersión en la metodología, explicando los pros y los contras de la metodología en la implementación del sector salud. No sé, Margarita. Yo creo que otro de los retos es tener interiorizado qué quiere decir trabajar bajo esa metodología, poder, digamos, estar formados y entender para qué sirve y cuáles son los beneficios de cara a la operación y mantenimiento, porque uno como arquitecto piensa que hay unas herramientas de diseño que en el proceso de creativo y, digamos, de costeo o de programación de un proyecto, la metodología aporta de manera importante, pero estar del otro lado en la parte de operación y, digamos, de la vida de los edificios, la metodología en realidad no es tan fácil de entender, porque tengo que saber qué pedir para poder administrar un edificio, qué quiero proyectar en el tiempo que quiero administrar, empezar a integrar a todos aquellos involucrados en el proceso de operación, como los que nos producen o fabrican los aparatos, la parte, digamos, de garantías, la parte, digamos, de calidad de la infraestructura, empiezan a involucrarse muchísimo en la parte creativa. Es decir, que todo ese proceso que uno normalmente en diseño no tenía en cuenta en una metodología de diseñar en planos 2D, como es la información que uno necesita para poder controlar la periodicidad con la que uno debe mantener y cuidar los edificios en el tiempo, pues empiezan a ser parte de ese proceso creativo. Entonces creo que para poder entender desde el diseño qué se necesita, pues tengo que saber, digamos, desde la operación, qué debo pedir desde el diseño, y eso creo que fue un proceso importante en la formación del equipo de la Fundación para implementar la metodología, y es interiorizar un poco qué debo pedir. Adicionalmente a eso, lo voy a colocar un ejemplo muy específico de la Fundación. La Fundación, cuando empezó todo su desarrollo, vimos que el desarrollo de alguna manera estaba enfocado
en proyectos aislados, es decir, en proyectos de crecimiento aislados, y lo que quisimos desde la Subdirección de Infraestructura fue generar un plan maestro de desarrollo a 5 años. Eso en conjunto con una gerencia que es la gerencia de proyectos estratégicos de la Fundación, donde esa gerencia entendió también la importancia de la implementación BIM y también nos apoyó en todo el desarrollo y el crecimiento futuro de 5 años y a 10 años de la Fundación. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer con esa metodología y cómo lo presentamos hacia la dirección del hospital y a la dirección general del hospital fue, de alguna manera, mostrarle a ellos lo que debíamos hacer el paso a paso, no solamente con los proyectos que ya habían iniciado, sino también con lo que ya estaba dentro de la fundación. Entonces, en ese proceso, lo que hicimos fue un levantamiento de información, y ese levantamiento de información nos ayudó a explicarle a la dirección todos los impactos que iba a tener la fundación en el desarrollo y en el crecimiento de ese plan maestro de infraestructura. Nosotros actualmente tenemos 78.000 metros cuadrados aproximadamente, y a 5 años vamos a crecer más del 43%, que eso viene siendo 115.000, 120.000 metros cuadrados, con un crecimiento de 328 camas a 518 camas, y ya se empieza a generar una robustez en la infraestructura. Y para mostrárselo a ellos y cómo íbamos a empezar a interconectar las edificaciones, lo más fácil para nosotros fue implementar la metodología, en donde esa implementación fue contrastar lo que había en planos récords, en los planos físicos de hace 50 años, con lo real. Y en ese proceso empezamos a encontrar unas incidencias o unas diferencias entre lo que estaba construido y lo que estaba en planimetría. Y eso le sumamos algo más. Todos los edificios de uso dotacional requieren de refuerzo estructural. Y en ese proceso del refuerzo estructural también lo incluimos en la metodología BIM y le metimos ese ingrediente adicional a todos los proyectos de expansión, reforzando el edificio tradicional, que es el edificio más antiguo de la fundación, y mostrándole a ellos cómo iba cada una de las etapas y cómo se iba comportando la edificación y los impactos que iba a generar en el edificio. Eso también nos ayudó a empezar a parametrizar las etapas de intervención y también nos ayudó a cuantificar cada una de esas etapas, cuánto costaba y en cuánto tiempo íbamos a ejecutarlas. Entonces eso fue una herramienta que nos ayudó a poder entender a nosotros también como la subdirección cuáles eran los impactos y poderlo de alguna manera expresárselos a ellos muy sencillamente para que esas aprobaciones, que no son fáciles porque son inversiones muy grandes a nivel de refuerzo estructural y de expansión, fueran mucho más entendibles en una junta directiva. Eso fue uno de los grandes desafíos que tuvimos en ese desarrollo primero de la implementación. Estamos en el proceso. Iniciamos este año. Iniciamos este año y el refuerzo va a durar 4 años. Yo recuerdo que en esas reuniones con la junta directiva, para simplificar el tema, se les explicó que al edificio se le iba a hacer una tomografía. Y creo que lo entendieron bastante bien cuando empezamos a cortar el edificio en distintos ángulos, para que entendieran qué era lo que estaba pasando con su activo. Creo que otra bondad, digamos, como estrategia que planteó la fundación era también, si bien nos formamos al interior del equipo de infraestructura para poder manejar la metodología, también están nuestros aliados, ¿no? El tema de empezar a vincular a cada uno de los equipos técnicos, constructores, gerencias e interventorías en el proyecto también ha representado, digamos, un desafío conjunto en el que todos nos tenemos que montar en la metodología para poder jalonar hacia el mismo punto ese objetivo final que tiene la fundación, y es recibir modelos récord que se puedan administrar en el tiempo. Entonces, creo que ha sido también una estrategia muy bonita que ha planteado la fundación, y es jalonar el sector a que a través de nuestros constructores e interventorías nos formemos en la metodología para sacar proyectos con mejor costeo, con mejor programación y con mejor calidad.
Algo también que recuerdo es que cuando yo llegué acá, yo también venía del sector salud y pues obviamente cuando uno toca la puerta en otras instituciones de salud, es súper difícil la inversión inicial. La inversión es lo más difícil a nivel no solamente de capacitación, como lo decía Margarita, sino de la tecnología y los equipos que usted tiene que tener para poder desarrollar esa metodología. Después de eso, como decía Luis, eso no es de llegar, comprar el Revit y los programas y ya, sino que se tiene que empezar a parametrizar y tener una biblioteca específica para poder empezar a desarrollar los proyectos. Pero no entendía muy bien en la capacitación cómo realizarlo y por eso en la capacitación nos ayudaron muchísimo en ese entendimiento de cuáles son los pasos a pasos, el paso a paso para poder hacer la implementación. Y algo súper importante para que ustedes se lleven como un tip es que el cliente, que es cada uno de ustedes, ya sean constructores, ya sean hospitales y demás, el cliente es el que debe mandar la parada. Es decir, la batuta en el proceso de implementación del desarrollo de los proyectos BIM es del cliente. No es ni siquiera de la gerencia, no es ni siquiera del constructor, es del cliente y dentro de esa institucionalidad del cliente, obviamente siempre hay una dirección de operaciones, una subdirección de infraestructura, como lo llamen. Ellos son los que deben de jalonar esa parametrización y exigir desde la parte legal, por eso yo hacía en la introducción que hasta abogados nos ayudaron en todo este tema de parametrización en el desarrollo BIM, colocar en el anexo desde los contratos de diseño y en los contratos de construcción qué es lo que nosotros necesitamos en la parametrización BIM para que el producto desde el diseño y la ejecución sea acorde a las necesidades, porque posteriormente, como le decía Luis, eso es un desarrollo que va muy bien hasta los diseños. Después que empiece la construcción, eso es un despelote porque el residente de acabados hidrosanitarios, eléctricos y demás, no le paran bolas a eso y lo que creen es que a lo último tienen que hacer los planos récord o los as-built para poder desarrollar la metodología y no es así. Esos tienen que empezar con una coordinación en metodología BIM que viene desde la gerencia de la construcción, desde la interventoría y monitoreándolo desde el cliente. El cliente de alguna manera tiene que tener unos profesionales expertos en ese desarrollo de metodología para que puedan exigirle a cada uno de esos componentes que están tanto en el diseño como en la construcción, los parámetros que uno necesita y el resultado que uno necesita en el proyecto como tal. Perfecto. En el contexto de la gestión y mantenimiento de equipos médicos y sistemas de infraestructura crítica en un hospital, ¿cuál es la importancia de la aplicación de procesos digitales y cómo podría esto contribuir a aumentar la eficiencia operativa y mejorar la sostenibilidad de la operación de un hospital? Cuando hablamos de parametrización, uno empieza a meter toda la información digital. Y eso es no solamente desde los acabados, sino desde los equipos industriales, entiendan equipos industriales como bombas, plantas eléctricas, HVAC y demás. Y eso de alguna manera, toda esa información puede ser jalada desde la metodología a los sistemas o los BMS que nosotros llamamos que son los sistemas de gestión o sistemas de automatización que tiene que tener el edificio. Entonces, cuando uno empieza a jalar toda esa información y la plasma en una plataforma de estos BMS, lo importante es que empieza uno a monitorear y a gestionar la infraestructura ya construida. Eso es algo que nos facilita la migración de un punto a otro en el momento de la operación y mantenimiento de la edificación. Para nosotros ha sido, digamos, que todo este proceso de implementación de la metodología como un proyecto que tiene corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, digamos que está
poder trabajar en entender cómo es ese medio para digitalizar información en los modelos. A mediano plazo es poder, digamos, empezar a integrarnos en la construcción de nuestros proyectos con información que una vez no sea entregada física y digitalmente en un modelo, pues lograr recibir con calidad y que en la construcción se aminoren, digamos, o se materialicen menos riesgos en términos de costo y tiempo. Pero a largo plazo tenemos un proyecto que es implementar un sistema de BMS al que se le lleven varias señales existentes de la fundación, pero también que esos modelos como tal puedan ser jalados y vincular esos datos que tienen nuestros equipos de nueva infraestructura, nuestras redes de nueva infraestructura, nuestras nuevas áreas como tal, que salieron 6 nuevos quirófanos de cirugía ambulatoria, salieron 59 nuevos consultorios, salieron 10 nuevos consultorios en, no sé, en diferentes proyectos que tenemos de la fundación, que toda esa información esté jalonada por ese gran como paraguas o sombrilla que para nosotros es ese BMS. Cuando Luis hablaba sobre los formatos IFC, hoy en día nosotros trabajamos a través de softwares de Autodesk, pero en este proceso, digamos, de implementación de la metodología de trabajar con Revit y con Navisworks, ya estamos empezando a ver la necesidad de hablar de formatos IFC de cara a ese proyecto a largo plazo, de entregarle al BMS esos modelos y empezar a soñar con que a través de un modelo 3D se reportan alertas y digamos que señales que nos reportan: usted tiene que hacer un mantenimiento periódico, usted tiene una alerta de un mantenimiento que tiene que hacer de esta habitación, tiene una falla en este sistema. Digamos que poquito a poquito, y lo hemos hablado con Emilio, de a poquitos nos vamos a comer ese pastel, pero pues por ahora soñamos con esa meta ambiciosa de integrarnos en un BMS y aportar esos modelos a la administración del BMS. Mire, un ejemplo que yo tengo por experiencia anterior a la fundación, yo entregué 2 proyectos de más de 40.000 metros cuadrados en hospitales. Y yo me acuerdo la gerencia de interventoría llegando con 5 personas y una tracalada de papel y de planos, y se los botan literalmente a uno sobre el escritorio. Eso es algo que nadie en la vida lo va a revisar. Eso, el que me diga, y por experiencia, el que me diga que revisa los planos récord acá, por favor, yo lo invito a almorzar alguna vaina, porque nadie lo revisa. Lo que hacen es agarrar los planos récord y los meten en un archivador o en una planoteca. Y cuando se presentan los problemas es donde empiezan a todo el mundo a sacar los planos récord y a mirar dónde están las válvulas para cerrar rápidamente, y resulta que la válvula donde está ubicada no coincide con la realidad. Eso me pasó en 2 proyectos, uno en Barranquilla y uno acá en Bogotá, y fue un desastre, y lo que nosotros queremos ahorita desde la subdirección de infraestructura es que Proyectos le entregue de alguna manera digitalmente a infraestructura, es decir, a mantenimiento, todo digital y todo en planos, todo real, básicamente para que sea mucho más fácil la entrega y la explicación, y que todo quede en tiempo real en la nube. Eso es algo súper importante que nosotros estamos implementando, y también deberían todas las instituciones de salud, y no solamente las de salud, sino todas las instituciones a nivel dotacional, vivienda y demás, empezar a migrar a esta tecnología digital. Creo que también, digamos que otra cosa que nos aporta el digitalizar la información ya en un proceso anterior a administrar, digamos, en operación y mantenimiento de los hospitales, es que nuestra experiencia en los comités de obra con un modelo de obra en proceso constructivo es que ayuda a dar mayor entendimiento de los avances de obra. Uno los puede ver, no tiene que ir a sitio a mirar si ya instalaron el tubo
y si ya pusieron la zapata, porque el modelo va contándonos cómo está avanzando. Y también que eso se vuelve una herramienta de que lo que esté modelado es lo que yo en realidad puedo reconocer económicamente como el esfuerzo que ha hecho el equipo de construcción a la fecha para tener como una transacción muy clara entre el modelo BIM y lo que son los cortes de obra. Entonces hace que nuestros procesos de diseño, de construcción y de operación sean mucho más transparentes con la digitalización de la información. Bueno, esta es la última pregunta. Dado que la sostenibilidad es un objetivo clave en la construcción de hospitales y tomando en cuenta las presentaciones, en específico la presentación anterior que nos hablaba de la acción 1, era la descarbonización del activo, y sus procesos y sus servicios. ¿Cuál es la visión de la Fundación en cuanto a la aplicación de procesos BIM para identificar y priorizar estrategias sostenibles en el desarrollo de proyectos? Pues podemos dar el ejemplo de cómo fue la planeación de Edificio Jardín, que es nuestro proyecto de 100 habitaciones que está actualmente en construcción, y nuestro proyecto de Hospital Tatamá en Pereira. Lo que hacemos es, a través de comités técnicos y de modelación 3D, pues en el periodo de planeación, es poder aportar a unos modelos bioclimáticos, unas simulaciones en términos de consumos energéticos y de coordinación técnica que permite hacer más eficiente la construcción y la especificación de materiales de cara a menor consumo energético. Y también digamos que es mucho más rápido el proceso de producción de los detalles de fachadas, de paisaje, de cubiertas, que permiten darle mayor tiempo al análisis técnico como tal de los edificios. Lo que pasaba, digamos, en 2D es que yo me tomo mucho más tiempo en producir un detalle, solamente una especialidad, y posteriormente en el ir y venir de correos con una información que van a un técnico y vuelven a un técnico. Hoy en día se vuelve un trabajo colaborativo en el que en una nube, en tiempo real, yo comparto una información en 3D que me ahorra tiempo de discernición, no sé cómo decir, para discernir, digamos, sobre un criterio en particular en el que hay que tomar una decisión. Y una vez, digamos, que se da, digamos, que ese intercambio de información en tan corto tiempo, pues el tiempo que se libera para poder discutir y tener mejor tiempo para analizar alternativas, hace que los proyectos sean mucho más exitosos porque le doy más tiempo a pensar y no a producir información que, gracias a estas herramientas 3D, pues son más fáciles de interpretar, digamos, que las modelaciones o los diseños como tal. Complementando un poquito lo que comentaba Margarita, yo creo que cuando uno monta todo en la nube, obviamente no es que empiezan las excusas, ¿no?, de los diseñadores. Entonces dicen, no, es que yo tenía la versión 2 y resulta que esa versión no es la 2, sino ya van en la 3 o en la 3A y 3B. No, realmente los modelos, cuando se montan en la nube, automáticamente están en tiempo real y las incidencias también están en tiempo real. Es decir, que cada una especialidad empieza a entrar y a revisar cada una de sus especialidades, por decirlo así, y vamos solucionando colaborativamente el proyecto. Y en temas de sostenibilidad, nosotros no nos podemos enfocar solamente en el tema de sostenibilidad ambiental o en el aprovechamiento de los recursos o minimización de los recursos. Yo creo que la sostenibilidad tiene diferentes factores y entre esos factores está la sostenibilidad financiera. Los proyectos a nivel de hospitales consumen muchos recursos. Es uno de los costos de valor de metro cuadrado más altos en la construcción. Contienen muchas especialidades técnicas en el proceso y adicionalmente a eso, las especificaciones técnicas de los equipos biomédicos difieren de las marcas y eso también implica
ajustes en los diseños de las especialidades técnicas. Entonces, es súper importante esta metodología porque cuando hay una modificación de alguna de las especialidades o de algún foco a nivel de equipo biomédico, automáticamente se empieza a reflejar en todas las especialidades que lo componen. Y la sostenibilidad financiera es súper importante para un proyecto. Si un proyecto financieramente no cierra, obviamente el proyecto lo que hacen los promotores o las instituciones es agarrarlo y engavetarlo. Es decir, realmente no se va a construir. Y con la metodología BIM empieza uno también a mirar esos modelos, de qué manera podemos eficientarlos a nivel de presupuesto. Porque la persona que está en presupuestación atrás, por decirlo así, como en tras bambalinas, va revisando ese modelo BIM y va sacando muy rápidamente las cantidades y van revisando también las especificaciones técnicas para poder de ahí sacar el presupuesto y tener un valor más acertado del costo por metro cuadrado y el costo total de inversión tanto de la construcción como de la parte dotacional. En el proyecto Tatamá nos tocó de alguna manera reajustar el diseño porque no estaba cerrando el presupuesto, y al no cerrar el presupuesto pues no cerraba el modelo financiero. Entonces fue un reto, y por eso Leo de alguna manera dijo que no era tan fácil un proyecto hospitalario, porque fue un reto por parte de todos los que componían el equipo de más de 20 personas, empezar a mirar cuáles eran las eficiencias para poder cerrar ese modelo financiero y que sea sostenible el proyecto a nivel financiero. Esa metodología nos ayudó muchísimo y hacerlo en un corto tiempo, porque una de las premuras del proyecto de Tatamá es que el proyecto de Tatamá, el liderazgo del proyecto es la Fundación Santa Fe de Bogotá, pero hay dos fundaciones adicionales, que es la Fundación Tatamá, la Fundación Santo Domingo, donde debíamos presentar el presupuesto más aterrizado de acuerdo a lo que se había planteado inicialmente. Entonces, la metodología BIM nos ayudó muchísimo en ese desarrollo del cierre del proyecto y que el proyecto se vuelva realidad, porque pues muchas veces el proyecto arranca en diseño y tiene tantas transformaciones que a lo último se vuelve inviable los proyectos. Y otra de las cosas súper importantes en la metodología es que en los procesos de coordinación no solamente es a nivel técnico, sino a nivel asistencial. Y el componente asistencial es súper importante en la influencia o en el impacto del presupuesto. Entonces es súper importante que no solamente la coordinación BIM, sino que también los arquitectos que estén implementando la metodología sepan de la normatividad 44, 45, 3100 y todas las normas a nivel de hospitales para poder ayudarles al área asistencial en el desarrollo de los diseños de arquitectura hospitalaria. Yo creo que es algo que de alguna manera aporta al proyecto de manera positiva y significativa. Yo por último quisiera comentar lo que veíamos esta mañana de las bondades a nivel de consumo energético de HVAC o esas alternativas para lograr aprovechar la saturación de la tierra por la pluviosidad en la región de Pereira para el hospital de Tatamá, o mirar cómo funcionaban las pieles del edificio para mejorar el consumo energético y la calidad de iluminación del proyecto. Todo eso fue mucho más fácil con la metodología BIM, porque es una herramienta que nos permite cubicar fácilmente cantidades, nos permite visualizar en 3D información, nos permite compatibilizar con otros softwares, simulaciones de modelación energética, que finalmente se vuelve una herramienta de trabajo para toma de decisiones, para poder, digamos, en el proceso de diseño en muy corto tiempo tener, digamos, simulaciones de diferentes escenarios que nos permiten a nosotros pedirle a los diseñadores de las diferentes especialidades presentarnos alternativas de costo-beneficio de cada una de las decisiones técnicas que toma el proyecto, porque no es lo mismo, digamos, que nos vendan en teoría, mire, es que estas bombas cuestan esto y si pone estas otras bombas cuesta esto. Así hay, digamos, que una herramienta que nos permita cuantificar con datos
de manera verídica de ese proyecto en particular, lo que pasa cuando uno toma un camino u otro en términos de principios técnicos de cada una de las redes. Entonces, eso también me parece que ha sido un beneficio altísimo de cara a la sostenibilidad, y es con la herramienta BIM se pueden ver diferentes alternativas de diseños técnicos que permiten hacer ejercicios muy rápidos de costo-beneficio o costo, digamos, e inversión en el tiempo que pues, para la fundación en decisiones claves a nivel de HVAC o a nivel, digamos, de consumo de agua han sido importantísimas. Muchas gracias. Ya para cerrar, quisiera dejar como 3 conclusiones al respecto. Muchos dicen que meterse a BIM es muy caro, pero créanme que es más caro no meterse. Todos los beneficios que traen esa inversión, hay que ver BIM como una inversión y no como un gasto, y todos esos procesos que nos estamos ahorrando, es más caro no meterse que meterse en BIM. ¿Listo? La segunda es, BIM no es una moda. BIM no es algo que está de moda y que están hablando. BIM es algo, es más, lo que estamos haciendo es tratando de quitar la palabra BIM y que todos esos procesos se vuelvan en el día a día de las compañías. A nosotros no nos gusta hablar de un arquitecto BIM, de un estructural BIM. No, yo soy un arquitecto que uso procesos BIM. Yo soy un estructural que utilizo esto para hacer mis productos. Entonces, esto no es una moda, es algo que está pasando, e inclusive ya hay muchos países en el mundo que es una exigencia utilizarlo. Y como tercero, es muy importante estos temas de transformación digital. Como hablábamos en la reunión de esta mañana, la construcción es la menos digitalizada de las industrias, y hay muchas oportunidades de mejora que podemos tener en cuenta para acelerar ese proceso de eficiencia y transformación en esta industria.